El expresidente del Estado, Carlos Mesa, se ha pronunciado por la situación que vive el país durante esta última semana. Nos vamos nuevamente hasta La Paz. Tenemos un contacto. Tenemos varios temas que abordar juntos. Para empezar, ¿cómo evalúa la aprehensión de Yanine Áñez y dos de sus exministros? Muchísimas gracias por la invitación, Natalia. El tema fundamental aquí es la expresidenta Yanine Áñez ha sido detenida ilegal e inconstitucionalmente, sin ser citada y sin ser escuchada. Pero lo más importante, la expresidenta y los exministros no debían estar presos y deben ser puestos en libertad, no solamente por lo que acabo de decir, sino porque están siendo sometidas a un proceso de una cuestión inventada en el mundo paralelo en el que vive el MAS. No hubo golpe de Estado, fue fraude. No hubo ningún tipo de acción que se pudiera tipificar como golpe de Estado. En consecuencia, lo que se está haciendo con ella, además de arbitrario y de colocarla incomunicada, y por otro lado, establecer la imposibilidad de que sea atendida en temas de salud, marca algo básico. No ese es el punto es debe ser liberada. Señor Carlos Mesa, muy buenos días. Angélica Mérida lo saluda. Y la consulta es la siguiente. Usted fue parte de las conversaciones que terminaron con Yanine Áñez en la presidencia. ¿Qué pasó entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019? ¿Le hicieron consultas? Muy buenos días, Angélica. Primero, lo siguiente. El día 10 de noviembre, renunció Evo Morales, renunció García Linera, renunció Adriana Salvatierra, renunció Borda, renunció Medinaceli, es decir, los 5 cargos que podían establecerse en el marco de la Constitución para generar una estrategia de vacío de poder. Y el mismo día 10 de noviembre se estableció la línea de la Asamblea Legislativa controlada por el MAS de no reunirse para no recuperar el orden constitucional. El día 10 en la noche, 11 en la mañana, se conoció que el expresidente había pedido asilo para irse de Bolivia y le fue concedido. Por lo tanto, el cargo presidencial quedó vacante. En las reuniones que se realizaron el día 11 en la tarde y 12 en la mañana, lo más importante, Angélica, es quién las convocó. Las convocó la Iglesia Católica, la Unión Europea y la Embajada de España. ¿Estaban estas 3 instituciones en una voluntad de hacer un golpe de Estado, de promover un golpe de Estado? ¿Puede la grosería gubernamental actual decir que organismos internacionales serios, respetables y organismos nacionales como la Iglesia Católica promovían una reunión para un golpe de Estado? Por supuesto que no. Y no se llegó a ninguna conclusión que definiera nada absolutamente en esas reuniones. La definición se tomó en la tarde del día 12 en que se posesionó a doña Yanine Áñez. Según lo que se escuchó en la audiencia cautelar reciente, a Áñez se la pretende procesar penalmente por lo que ocurrió en esos momentos que mencionaba. ¿Es posible separar las acciones de la senadora Áñez de las acciones de la presidenta Áñez? Lo básico aquí no es establecer una diferencia entre acciones de senadora y presidenta. Lo básico aquí es establecer que no hubo golpe de Estado y que la señora Yanine Áñez no participó de ninguna conspiración. Simple y sencillamente el azar de la historia la colocó en la circunstancia de haber siendo la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, era la única posibilidad de continuidad de la línea de sucesión constitucional y a ella le tocó como le podía haber tocado a quien estuviera en ese cargo. No hay sedición, no hay conspiración y no hay terrorismo. ¿Dónde se ha visto además que la hipótesis de golpe de Estado se plantea sobre la base de una acusación de terrorismo que te limita muchísimo más las libertades? Esta es una patraña jurídica inaceptable. Señor Carlos Mesa, ¿por qué cree usted que las detenciones se han dado después de las elecciones subnacionales? Yo creo que aquí hay que establecer una vocación que recupera el espíritu tan negativo del gobierno de Evo Morales. La violencia, la persecución judicial, la limitación de derechos y la lógica de amigo-enemigo, de confrontación, la lógica de construir hegemonías, cero espacio para la oposición, descabezamiento de la oposición.
En lo básico yo creo que estamos en un camino hacia la política venezolana de dictadura abierta y este es el gran peligro. Segundo, es obvio que se han producido algunos factores claves. La disidencia muy fuerte y muy exitosa de Eva Copa que ha roto con el MAS. La decisión fracasada del dedazo de Evo Morales para escoger candidatos que a nivel nacional perdieron en los municipios y perdieron en las gobernaciones y probablemente van a volver a perder en la segunda vuelta. Y esto ha generado una crisis interna. Tercero, los desafíos económicos que tratan de ser disfrazados y distraídos con estas acciones. Pero lo básico es un camino de persecución judicial que nos está poniendo mucho más cerca de lo que es la dictadura venezolana. ¿Cree que todo esto es porque el MAS no está satisfecho con los resultados de las elecciones? Creo que las elecciones son un factor, pero mi impresión es que esto tiene que ver con el espíritu básico del gobierno de Morales que hereda Luis Arce Catacora. Estas 3 o 4 semanas iniciales con discursos de conciliación de Choquehuanca, del propio Arce, del ministro de Justicia, fueron rápidamente puestas en el canasto para entrar en la lógica clásica histórica que vivimos, por ejemplo, dramáticamente en la crisis del 2008 con la persecución que tuvo su eje en el Hotel Las Américas. Ahora nos encontramos con esta patraña de la invención de un golpe de Estado inexistente. Pero son todos estos elementos: disidencia, problemas de resultados electorales, desafíos económicos que no pueden resolver en el corto plazo, los que están siendo tratados de disfrazar con esta acción de persecución jurídica tan inaceptable. Hace instantes, el presidente de la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa, Renán Cabezas, hablaba acerca de una posible modificación de la norma para el juicio de responsabilidades. Usted ha sido presidente. ¿Es necesaria una modificación para esta ley? Por supuesto que no. La única posibilidad de una modificación, como podemos claramente adivinar, es facilitarle al MAS la posibilidad de hacer efectiva la persecución y la detención en el largo plazo de Yanine Áñez. La ley de responsabilidades es muy clara y esto es muy importante establecerlo. Tiene que ser decidida por votación de 2/3 de la Asamblea. Eso no lo puede modificar el MAS ahora porque está en la Constitución. Segundo, es una ley que ha endurecido sus posiciones. Antes era simplemente una ley que establecía un juicio político, ahora ya lo tenemos a través de la última ley de responsabilidades como un juicio penal, como acusaciones penales. Y el siguiente elemento, considera todos los delitos, sin excepción, todos los delitos cometidos por un presidente en ejercicio de sus funciones o una presidenta en ejercicio de sus funciones. Y tiene un procedimiento que establece claramente una línea que garantiza que el proceso sea desarrollado adecuadamente con un fiscal que hace una investigación, con el Tribunal Supremo de Justicia que lo aprueba y una votación de la Asamblea. No veo razón alguna para la modificación que no sea facilitar, pasarse por alto lo que pudiera ser el trabajo de la oposición y poner en muchos problemas adicionales a los que ya el juicio en sí representa a quien es acusado. ¿Qué intención tendrían esas modificaciones? Mi interpretación es sobre la base de lo siguiente. El MAS, como siempre en el Poder Legislativo, hace sus proyectos entre gallos y medianoche. No cumple la obligación mínima de socializarlo. No cumple la obligación mínima de hacerle conocer el proyecto a la oposición para que la oposición pueda preparar sus propios argumentos o complementarios o de fiscalización o de oposición a la propuesta de esa ley. En ese contexto no tenemos ningún dato sobre lo que van a hacer. Mi impresión es que van a reducir plazos, van a pasarse pasos para evitar que hayan posibilidades de frenar la arremetida de acusaciones y eventualmente le van a dar un tratamiento más rápido también al Tribunal Supremo de Justicia en su definición y en su actuación. Un Tribunal Supremo de Justicia que, como todos sabemos, responde a las instrucciones del Poder Ejecutivo. Gracias por acceder a esta entrevista. Es Carlos Mesa, expresidente de la República de Bolivia. Buenos días para usted. Si me permite un apunte final, quiero subrayar la valentía del secretario general de la Organización de Naciones Unidas
no ya OEA, la Organización de Naciones Unidas, que ayer le pidió al presidente por la vía telefónica, don Antonio Guterres, que Bolivia respetara el Estado de Derecho y el debido proceso, expresando su gran preocupación por lo que está pasando. Un tipo de reflexión de la más importante autoridad internacional del planeta, que es Naciones Unidas. Y perdonen que me haya extendido, muchísimas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Buenos días, Carlos Mesa.